Como les comentaba, estamos nosotros iniciando un tema nuevo en el cual nosotros vamos a analizar las variables aleatorias discretas. Existe una clasificación y también basada en esa clasificación vamos nosotros a conocer lo que se llaman las distribuciones. Esas distribuciones tienen que ver con el análisis de esas variables, así que vamos a entrar en lo que sería materia. Pues este es el contexto general en el cual nosotros tenemos nuestro tema de la unidad 2 y nosotros podemos ver que existe esta clasificación. Vamos a analizar las variables aleatorias discretas y las continuas y pues eso corresponden a cada una de las distribuciones. Pero vamos a analizar un mapa general que me gusta porque aquí nosotros podemos tener la visión general de la temática. Para empezar, nosotros vamos a estudiar las variables aleatorias. Las variables aleatorias van a ser, pues, una función que nos va a permitir observar el comportamiento de la probabilidad con que ocurra una situación. Y va a ser bastante interesante poder conocer que se clasifica en dos. Pero bueno, esta variable aleatoria, que es una función, pues obviamente va a tener una dominancia dentro de conceptos y definiciones que ya veníamos nosotros manejando. Por ejemplo, vamos nosotros a poder apreciar un espacio muestral o espacio muestra y también vamos a poder observar que se desarrolla dentro de un conjunto de números que nosotros vamos a poder observar. Esos números pues obviamente van a ser los números reales y pues de la misma manera vamos a notar que el comportamiento de las variables aleatorias puede cambiar y vamos a ver en qué consisten esos dos cambios. Ahí es donde surge lo que sería la clasificación de las variables aleatorias discretas y las continuas. En el caso de las variables aleatorias discretas, nosotros decimos que el comportamiento de lo que observamos es finito o infinito, pero que lo podemos nosotros llegar a numerar. Y está asociado a experimentos en los cuales se cuentan el número de veces que se presenta un suceso. Entonces, yéndonos ya a un ejemplo, nos podríamos ir en el caso de lanzar una moneda al aire. Mira, en este caso, tú lanzas una moneda y obtienes un resultado. Yo podría decir que ese resultado va a ser algo que ya conoces que no vas a poder mover. Por ejemplo, al lanzar una moneda, tú sabes que vas a obtener o una cara o vas a obtener lo que sería cruz. Entonces esas serían las dos opciones. A simple vista no los podemos nosotros numerar, pero sí podemos numerar las veces en las que cae cara al repetir el experimento. Entonces son como resultados que no podemos mover. Si me explico, o es cara o es sol y ya no va a haber más resultado. Igual en el caso de lanzar un dado, podríamos nosotros considerarlo, conoces los resultados que van a ser de acuerdo a los números de las caras del dado, 1, 2, hasta llegar al 6, y no vamos a poder nosotros hacer más correcciones porque son ya como valores que están bien definidos, dice la definición. No hay términos medios, pues no vamos a poder decir obtuviste 3/4 de un valor o un medio de un valor concreto de acuerdo a la posibilidad. Vamos a ir analizando en las transparencias que están por venir más ejemplos para que vaya quedando clara la idea. Bueno, entonces las variables aleatorias continuas, a diferencia, pues estas están asociados a valores que podemos nosotros obtener en un intervalo. Quiere decir que acá podemos nosotros observar valores decimales en un resultado. Y los ejemplos claros podrían ser, por ejemplo, cuando tú puedes determinar la altura de un grupo de varias personas. En este caso no podemos decir que vas a obtener un valor fijo, como en el caso de la variable aleatoria discreta, donde decíamos que era cara o sol. Aquí no puedes decir o mides 1,50 o mides 1,60, ¿verdad? Sino que podemos observar que los valores van a variar dentro de un rango amplio. Entra la estatura, entra lo que sería el peso, por ejemplo. Podemos hablar de números fraccionarios. Bueno, vamos a ir analizando más acerca de esto. Hasta acá lo que quiero que sepas es que vamos a comenzar a estudiar
lo que corresponde a las variables aleatorias discretas de aquí en adelante, para que vayamos nosotros profundizando más acerca de ellas. Bueno, entonces vamos a enfocarnos en este momento en las variables aleatorias discretas y vamos a ir checando más acerca de esto. Bueno, yo te mencionaba hace un rato ejemplos de variables aleatorias discretas. Acuérdate que decía, por ejemplo, decíamos que como parte de la definición eran valores que iban a ser infinitos o finitos, pero que iban a estar definidos. Y hablábamos del ejemplo de la moneda, hablábamos del ejemplo de los dados, y aquí hay otros ejemplos más. Por ejemplo, número de accidentes de tránsito, número de artículos defectuosos. Tú no puedes decir que existe un medio accidente o 3/4 de accidente o 0.3 de accidentes. Entonces ve que esa es una característica de la variable aleatoria discreta. Tampoco puedes decir que hubo un 0.5 de un elemento defectuoso. Si nos pongamos al ejemplo de una fábrica que se encarga de producir, por ejemplo, no sé, envases, y se analizan cuántos ejemplares de envases están dañados o son defectuosos, tú no puedes decir es 3/4 de envase dañado. O es dañado o no es dañado, pero los términos son ahí definidos, ¿verdad? No lo podemos nosotros hacer. Y de la misma forma con el caso de números de hermanos, tú no puedes decir tengo un 3/4 de hermano, ¿verdad? Por poner ejemplos para poder definir las variables aleatorias discretas. Y pues bien, acá tenemos otros más ejemplos que podemos nosotros encontrarnos, nada más que ya vienen en una tablita. En el primer caso nos dice que se sacan 2 pelotas en sucesión, quiere decir que una tras otra, sin reemplazo, y que de una urna que contienen 4 pelotas rojas y 3 negras, los resultados posibles y los valores de X, de la variable aleatoria X, podemos nosotros observar que X es el número de pelotas rojas. Y aquí vienen los ejemplos que te acababa yo de dar. Aunque son valores definidos, en este caso o te da rojo o te da negro, puedo hacer un conteo que me permita a mí conocer el comportamiento de lo que estoy observando. De la misma forma, si varios experimentos lanzamos la moneda y vemos cuántas veces cae cara, cuántas veces cae cruz, podemos nosotros hacer esa distinción o ese conteo. Nada más por nombrar algo, ¿verdad? Porque tú al valor de cara y al valor de sol o cruz, pues numéricamente no tendría un valor, pero se los podemos asignar de acuerdo a las veces en las cuales, pues, luego de repetir el experimento, cae en ese valor. Bien, y este otro esquema me gusta mucho porque te permite a ti observar cómo queda representado entonces en probabilidad la ocurrencia de un elemento. Y aquí, pues, el típico ejemplo es el lanzar el dado, y tú puedes observar que hay un espacio muestral que está definido por todos los valores, como ya nosotros veníamos aplicando en el tema de la unidad 1. Lo que vemos en este esquema es prácticamente lo que hemos venido aprendiendo, pero acá nosotros le vamos asignando a la variable aleatoria discreta un comportamiento que aquí ya está definido. Por ejemplo, vas a tener la posibilidad de que caiga un valor 1 sucesivamente hasta que la variable aleatoria discreta pueda obtener el valor de 6. Y de la misma manera nosotros podemos estimar cuáles serían las probabilidades de ocurrencia de que pase esa obtención de un resultado. Por ejemplo, tú puedes calcular la probabilidad de que la variable aleatoria discreta caiga en 1, es decir, que al lanzar tú el dado, pues vayas a obtener ese valor como tal. Consideras pues el número total de los resultados que pudieran haber sobre el número que tú esperarías obtener y el resultado sería un sexto. Bueno, me voy a ir al análisis ahora de la probabilidad de que ocurra en la variable aleatoria discreta el número 6 y pues el cálculo de la probabilidad nosotros lo tendríamos acá. A lo que quiero llegar con estos ejemplos de representación es que de ahora en adelante te vas a dar cuenta que vamos a hacer cálculos de probabilidad y que nosotros vamos a considerar para esos cálculos de probabilidad pues cambios que vamos a observar
en las variables aleatorias discretas, porque nosotros vamos a querer saber cuál es la probabilidad de que esta variable aleatoria discreta obtenga este valor en un experimento dado, por ejemplo, y ya irá variando. En este caso te manejo el esquema de un dado, pero te vas a ir dando cuenta que va a ir cambiando, va a ir variando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora, es importante que antes de continuar veamos otros ejemplos, pero ahora de variable aleatoria continua, que sería la contraparte. Todo lo anterior hasta aquí era variable aleatoria discreta, pero estos son otros ejemplos de variable aleatoria continua. Ya hablábamos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, aquí decíamos que podían tomar los resultados valores decimales, fraccionarios, y que van a estar representados en una escala o en un rango numérico que considera obviamente los números reales. El tiempo de espera de un paciente sí podemos decir 3/4 de horas, 1/3 de hora, ¿verdad? La edad, la estatura, el peso, la presión arterial, pues también van a ser datos que se van a expresar dentro de un rango de valor que puede adquirir cualquier dato numérico dentro de la escala del rango. Y los ingresos y egresos de una familia. Bueno, nada más para que vaya quedando clara la idea de diferenciar entre una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua. Y bien, pues esta será la forma en la que los vamos a estudiar de acuerdo a lo que trae nuestro programa de estudio. Y en la primera parte que vamos nosotros a empezar a ver, como ya te decía hace un rato, pues nos vamos a ir al estudio de las distribuciones discretas. Ya vimos la clasificación de las variables aleatorias, que serían discretas y continuas, y ahora vamos entonces a aprender que existen distribuciones discretas. Y dentro de ellos vamos a poder hacer cálculos de probabilidad basándonos en estas distribuciones. ¿Ok? Muy bien, pues entonces vamos a iniciar en el estudio formal y lo primero que vamos a ver a continuación va a corresponder a la distribución de Bernoulli, que será lo que vamos a ver ahorita. ¿Hasta acá hay alguna duda o hay algún comentario? No, profe, todo bien. Excelente. Bueno, entonces, gracias, Doni. Entonces vamos a checar en qué consiste el primer estudio de distribución. Acuérdense que estamos analizando las variables aleatorias discretas y hoy empezamos con el estudio de la distribución de Bernoulli. Bueno, para empezar debemos de identificar que cada distribución que vamos a estar estudiando va a tener una característica en particular. En el caso de la distribución de Bernoulli, nosotros tenemos que reconocer que se va a aplicar cuando se realiza una sola vez un experimento. Y eso sí lo voy a reafirmar porque por ahí vamos a ver otra distribución y que va a variar justamente este comportamiento. Entonces, en la distribución de Bernoulli vamos a analizar solamente un experimento y va a tener dos posibles resultados. ¿Cuáles son esos dos posibles resultados que vamos a poder obtener? Les vamos a llamar la posibilidad de éxito o bien la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Son dos posibles resultados y a cada uno les vamos a otorgar un número. Cuando nosotros asignemos el valor de 1, vamos a estar hablando de la probabilidad del éxito, y cuando nosotros asignemos el valor del 0, vamos a estar hablando de la probabilidad de fracaso de algún dato en particular que nosotros estemos analizando. Esto es importante que pues tú lo recuerdes. Pero bueno, antes de entrar en materia, les presento al personaje al cual se debe que el día de hoy estemos estudiando la distribución de Bernoulli, que fue Jacob Bernoulli, un matemático suizo que hizo estudios de probabilidad basados en una primera instancia, pues analizando juegos aleatorios, ¿verdad? Juegos al azar. Esa sería por ahí la relevancia. Bien. Vamos entonces a ver más acerca de la distribución de Bernoulli. Yo ya te dije hace un rato que la probabilidad de éxito lo vamos a enumerar con 1 y la probabilidad de fracaso le vamos a asignar el número de 0. Entonces, la variable aleatoria discreta es X, va a poder tener estos dos comportamientos. Para este caso o este estudio de distribución, nosotros analizamos esta fórmula, que es importante que tú la escribas. Yo
te voy a pedir que a partir de ahorita, como vamos a ir analizando varias fórmulas, aparte de que vayas copiando lo más importante ahí en tu libreta de apuntes, vayas generando una especie de formulario en un material rígido para que vayamos nosotros analizando y regreses. Entonces ponle ahí el título de la distribución que vayamos a ver, la fórmula y alguna característica peculiar que te permita recordar de qué trata ese tipo de distribución para que no vaya a haber confusiones futuras. Y cuando yo te pida algún ejercicio o alguna situación, pues tú ya corras rápidamente a consultar esto. Bien, entonces, esta es la fórmula que se ocupa para conocer la probabilidad de éxito y fracaso de un experimento. Y esta es la variable aleatoria discreta que ya decíamos que puede tener el valor de 0 y 1. Esta es la forma en la cual se representa el estudio de esas probabilidades. Y algo que es necesario saber, por ejemplo, en el experimento típico que se usa para explicar esta teoría, es lanzar lo que sería una moneda. Cuando tú lanzas una moneda, vas a tener una probabilidad de obtener cara y una probabilidad para obtener lo que sería la cruz, que quedaría representada de esta forma. Pero vamos a entrar en análisis en la siguiente transparencia, con el siguiente ejemplo. Bueno, en este ejemplo, nosotros podemos ver cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda se obtenga cara. Basados en la fórmula que acabamos de aprender, nosotros podríamos decir que P es la probabilidad de obtener cara. Tú lo que haces, obviamente, es establecer esa probabilidad donde consideras que la probabilidad de obtener cara va a ser una vez y la probabilidad de obtener sol obviamente va a ser una vez, de dos resultados posibles. Entonces divides 1 sobre 2 y este sería el primer valor o el valor de P que nosotros tenemos acá. Por lo tanto, podemos nosotros conocer el valor de Q. El valor de Q se calcula de hacer esta resta de 1 menos P. Como tú ya conoces que P vale 0.5, lo restas y el valor de Q sería 0.5. Entonces tenemos nosotros por ahí ya esas probabilidades. Quiere decir estos números decimales que tenemos como el 50% de que la probabilidad sea cara y el 50% de que la probabilidad sea cruz. Pero la pregunta, en este caso, para el estudio de la distribución de Bernoulli nos dice la probabilidad de que al lanzar una moneda se obtenga cara. Acuérdate de la teoría que acabamos de ver. La distribución de Bernoulli dice que estudias un experimento nada más. Y aquí el experimento es lanzar una sola vez la moneda. Ese es un único experimento. Pues el desarrollo del ejercicio es práctico porque nada más sería sustituir. Yo te voy a pedir que ahí con ayuda de tu calculadora sustituyas en esta fórmula estos datos de P y de Q y en una primera instancia vamos a hacer primero el cálculo de el fracaso. Entonces sustituirías por aquí una vez la fórmula, pero considerando el fracaso, y por otro lado volverías a sustituir la fórmula con estos mismos valores, pero ahora adoptaría X el valor de 1 para poder calcular la probabilidad de éxito de obtener cara. Bien. Por favor, si pueden sustituir entonces y me apoyan ahí para que vayamos avanzando. Es importante que ustedes también lo resuelvan ahí en su libreta y se apoyen de la calculadora para que vayamos confirmando los resultados que vamos a ir viendo, ¿ok? Bien, ¿alguna duda o algún comentario hasta acá? No, profe. Bueno, todo va bien, entiendo. Bueno, ustedes váyanlo corroborando con calculadora por ahí, es importante, por favor. Voy a presentar por ahí los valores. Entonces, haciendo el recordatorio, la variable aleatoria discreta puede tomar el valor de 0 o 1, donde 1 va a ser la probabilidad de éxito y 0 la probabilidad de fracaso. Entonces tú cuando hagas las sustituciones respectivas vas a poder conocer esa probabilidad. Ahora, acá tenemos la sustitución. En este primer caso
que observamos, lo voy a rayar acá en otro color, es la sustitución de la fórmula que tenemos nosotros acá, pero considerando a la variable aleatoria discreta con el valor de 1, que sería la probabilidad de éxito. Entonces, P sería 0.5, que es el que calculamos nosotros acá. X sería el cambio que nosotros estamos adoptando, que vale 1, hemos dicho, entonces lo colocamos como exponente. No te vayas a confundir, aquí esta no es una X, sino es un signo de multiplicación, que sería multiplicar P elevada a la X potencia por 1 menos P. Como 1 menos P ya conocemos que es 0.5, se pasa pues este dato directo. Y por acá el exponente dice que es 1 menos X. X para este caso sería 1 y 1 menos 1 es 0. Todo número elevado a la 0 potencia, si tú te acuerdas por ahí, va a ser igual a 1. Todo número elevado a la 0 potencia va a ser igual a 1. Entonces nosotros tendríamos la sustitución, vas por ahí en tu calculadora y tenemos este valor. Entonces decimos a la hora de darle una interpretación al resultado, la probabilidad de que al lanzar una moneda se obtenga cara, sería la probabilidad de éxito de que al lanzar una moneda se obtenga cara, sería, como está en un valor fraccionario, tú lo multiplicas por lo que sería 100 y podríamos nosotros decir que sería del 50%, ¿ok? Bien, entonces esta sería la probabilidad de que al lanzar una moneda se obtenga cara. Esa sería la probabilidad de éxito. Por otro lado, nos vamos a ir entonces ahora al cálculo de la probabilidad de fracaso, que sería la probabilidad de que al lanzar una moneda pues no se obtenga cara. ¿Y qué se obtendría? Pues se obtendría cruz. Sustituimos nuevamente para la misma fórmula. En este caso, pues P se mantiene, sería 0.5. X en este caso adoptaría el valor de 0, como lo tenemos nosotros acá, aunque a veces no se alcanza a distinguir. Vuelvo a repetirte que esta X no es una multiplicación, no va a ser una variable, no lo confundas. Es multiplicar P elevada a la X potencia por 1 menos P. Y nosotros tenemos entonces acá que 1 menos P 0.5, sustituimos, dice por ahí la fórmula 1 menos X, ahora X va a tener el valor del 0, y pues ahí nosotros tenemos que todo número elevado a una potencia pues va a ser el mismo número, se mantiene, ¿verdad? Y tenemos el valor de 0.5, nuevamente, cuando tú lo interpretas, no manejamos números fraccionarios, sino que nos vamos a valores porcentuales, multiplicas nuevamente por 100 y pues el resultado va a ser otra vez 50%. Entonces, decimos a la hora de interpretar que la probabilidad de lanzar una moneda y obtener un fracaso, es decir, y no obtener cara, o fracasar a la hora de obtener cara, sería del 50%. ¿Ok? Bien. Bueno, hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Hay algún comentario? La invitación es que vayan siguiendo con la calculadora el cálculo, que está sencillo, pero para que vayan confirmando los resultados que vamos nosotros observando en la transparencia. ¿Bien? De mi parte no hay dudas, profe. Excelente. Bueno, entonces, por ahí está el recordatorio que te hacía yo hace un rato de la probabilidad de obtener, pues, más bien de los exponentes, donde un número elevado al exponente 0 es 1, que comentábamos hace rato por acá, para que no te cause confusión, y el número elevado a la 1 potencia, pues es el mismo número, que es lo que te comenté hace rato también.